acoso escolar es una problemática que ya hemos abordado y ahora hay dos proyectos de ley que buscan erradicarlo. En Uruguay, un estudio realizado por la UNESCO establece que 1 de cada 4 alumnos afirma haber sido maltratado verbalmente por algún compañero y casi 2 de cada 10 sufrió violencia física. Para hablar sobre el tema es que recibimos a la psicóloga experta en bullying, Silvana Yaquero, una vez más, porque ha venido varias veces acá. Como de la casa. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, gracias. Gracias por venir. Bueno, muy bien. Primero que nada, más allá del proyecto de ley concreto, ¿por qué es necesario que haya una legislación sobre el bullying? En realidad, la necesidad de la legislación pasa por el trabajar en prevención, ¿verdad? O sea, como que la responsabilidad o la obligatoriedad viene por ahí. Porque cuando ya se hace una denuncia, ya todos hemos fracasado y ya hay muchos niños o adolescentes o personas sufriendo al respecto, ¿verdad? Entonces, por eso nuestro proyecto de ley, que ya lo habíamos presentado en el año 2016, ahora lo desarchivó Lourdes Rapalín, lo reformamos, lo ayorneamos, porque esto es algo que se va también modificando. La violencia psicológica también se va como acomodando a las diferentes situaciones, ¿no? Y lo que hicimos fue cambiar algunos conceptos que ya en el mundo no se están utilizando, como acoso escolar, por ejemplo, ¿no? Primero, porque no es la definición de bullying, y segundo, porque esta modalidad de acoso pasa en todos los ámbitos estudiantiles. Entonces, el escolar se limitaría específicamente al ámbito de primaria. Entonces, estaríamos dejando de lado edades picos, por ejemplo, entre los 11 y los 15 años, y aparte estaríamos dejando universidades, UTU, posgrados, doctorados e incluso clubes deportivos de alta competencia también, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue como ayornear esa parte y agregar estos cambios, como por ejemplo también convivencia escolar, ¿no? Hablamos de convivencia armónica y no convivencia escolar, porque también queremos llegar a todos los ámbitos, exacto, ampliar los conceptos, ¿no? ¿Se ha subestimado mucho el tema del acoso? Y en realidad se sigue como, más que subestimando, ya hoy estamos pasando a una fase que es lo que estamos haciendo con la campaña, ¿no? Ya todos sabemos lo que es el bullying, ya todos sabemos lo que es el ciberbullying, la diferencia con el ciberacoso, ya no se mezclan ni se juegan con los conceptos, porque antes había todo un juego con los conceptos, o sea que en ese sentido avanzamos mucho. Lo que hay es que sigue siendo un tema tabú. ¿Ah? Sigue pasando de ¿Sigue siendo un tema tabú? Y sí, sigue pasando de que en un centro de estudio te invitan a hablar de bullying y te dicen acá no pasa, ¿tá? Pero tenemos que tocarlo porque es un tema que los chicos lo traen, ¿tá? O una mamá va y denuncia una situación y enseguida todos hacen fila, ¿tá? O bajan barrera, mejor dicho, para ir en contra de la víctima y buscar qué problema tiene la víctima para justificar lo que está pasando. Estos mecanismos siguen pasando, lo vimos con el caso de Fausto no hace mucho tiempo, ¿no? Y lo vimos, como yo digo, en pantalla gigante. Hasta las autoridades salieron a decir públicamente que Fausto tenía un problema psiquiátrico. Esto es lo más común y lo más terrorífico que hay, no solamente para el niño, sino para toda la familia, ¿no? Porque no encuentran una salida. Y bueno, esa salida es la que queremos que se encuentre con el proyecto de ley, pero no que se llegue a una denuncia, sino que se trabaje con seriedad en lo que es prevención. Más allá de justamente de eso, de la prevención y de la seriedad, que supongo que bueno, ahí entraremos en otro tema, que es el tema presupuestal, porque esto necesita dinero para reglamentarse, si se aprueba, ¿no? De llegar a aprobarse. Pero hay un punto que como que hay varios puntos que en realidad es como que buscan una penalización, me da la sensación, más que eso, justamente una prevención, que van hacia la penalización. Por ejemplo, dice, el educando víctima de acoso sin perjuicio de las acciones civiles y penales, o sea que además puede por otro lado hacer las acciones civiles y penales con la justicia, tendrá derecho a reclamar al responsable una indemnización por daño moral y psicológico mínima equivalente a 6 mensualidades de su matrícula mensual al colegio correspondiente o su equivalente a 6 salarios mínimos nacionales en las instituciones públicas. Exacto. ¿Por qué les parece de orden presentar esto en este proyecto de ley que se supone que intenta ir por otro lado? Porque como vos ves, toda la primer parte del proyecto de ley es prevención. Y si el centro de estudio no se hace responsable y no actúa con la rapidez y protegiendo a la víctima y a la familia y sancionando de alguna manera esta conducta, entonces recién ahí
se pasaría al ámbito sancionatorio. ¿Me explico? Sí, pero igual, eso, o sea, puede ser una acción civil la persona que Puede que hacer es lo que víctima. quiera, si el Claro, colegio pero no se hace responsable. ¿No es un poco mucho dejarlo ya con un monto establecido? Lo que pasa y sobre que todo, cuando- además con otro menor, o sea, ¿no se presta para una especie de casa de brujas y o sea, para ir hacia otro sentido que es punitivo y no el sentido Me que parece se busca? bárbara tu pregunta. Primero, que la casa de brujas cuando hay bullying ya existe. ¿Tá? Ese primer punto. Segundo, no te enfoques solamente en tema niños. Estamos hablando de adolescentes, de jóvenes y de adultos también. ¿Tá? Por otro lado, estamos hablando que cuando se dispara esta dinámica, hay adultos que ya también forman parte de esta dinámica, como docentes, adscriptos, maestros, directores. ¿Tá? Lo del monto, esto es un proyecto de ley. Después hay todo un proceso de discusión donde entran un montón de actores a aportar y a generar cambios según lo que sea más viable, ¿verdad? Pero la parte punitiva es solamente cuando todo lo demás falla. Por eso es la presión. Si todo lo demás falla, entonces se va por ese lado. Entonces, para que no se vaya por ese lado, ahí donde se presiona para Ahora, que se trabaje en prevención. ¿Me explico Sí, un poco la pero dinámica? Silvana, si igual se va por ese lado, si la persona se le pide que pague esos montos, ¿vos crees que de fondo resuelve la situación o esa persona no va a volver no va a incurrir nuevamente? No resuelve la situación. Digo, ¿Y vos pensás que un proyecto de ley resuelve la situación? Tampoco la resuelve. ¿Ah? O sea, el problema está que hay que trabajar desde muchas puntas, que como lo venimos haciendo hace años en equipo. ¿Ah? Primero sensibilizando, después presentamos el proyecto de ley, después gracias a ustedes, a los medios, estamos todo el tiempo concientizando en el tema. ¿Ah? Y ahora lo complementamos con la campaña, que si tú me decís a mí, lo fundamental, más que esto, es la campaña, porque la campaña lo que apunta es a un cambio estructural. ¿Entendés? Que es por donde tenemos que tal vez ir. esto ejerza la presión necesaria para que se cumplan. Para digamos. que se cumpla la prevención, que más que nada es que los centros de estudio habiliten a que esto existe, habiliten a que ¿Las haya una instituciones denuncia. no se hacen cargo? No. Lamentablemente, Nada. muy pocas. Algunas sí, y algunos casos puntuales sí, ¿tá? Pero no es la mayoría. ¿Tá? Hay un dato que la verdad que me dejó, me sorprendió horriblemente, que en Uruguay el 19% de los chicos que se suicidan es por bullying. El 19% de los suicidios en adolescentes. Por eso. Ahí está, porque si no queda como que es el 19% de todos los suicidios. No, ¿tá? no, Solamente de los chicos, dije, de los de los adolescentes. adolescentes. Sí, en realidad se hizo una investigación en el año 2017, que está todavía colgada, donde se plantea que en los casos de acoso, ciberacoso y bullying es el 19%, sin contar los intentos de suicidio, ¿no? Que son muchísimos más. Y que cada vez a nivel mundial viene bajando en edad. Hoy tenemos que se han suicidado en el mundo niños por bullying entre 11 años, 10 años y el año pasado hubo una nena de 9 años. ¿Tá? Entonces, es realmente un infierno. Yo creo que hasta que no logremos entender que un niño se ve obligado a ir a un lugar donde no solamente no lo miran, se burlan de él, le corren, le sacan la merienda, le sacan del grupo, no tiene con quién jugar, no tiene con quién estudiar, donde todo el tiempo le dicen que no lo quieren, que le es feo, que no es querible, que se maten, le llegan a decir, y se ve obligado todos los días a ir a ese lugar. ¿Ah? O sea, lógicamente no creo que mucha gente pueda resistir eso. Y también ponen la lupa sobre la figura del docente, ¿no? Sí. Como cómplice. Como cómplice si no interviene, cómplice por omisión y también puede ser por acción. ¿Tá? Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta dinámica se da a la vista de todos. Bien, y muchas veces ha pasado, no muchas veces, la menor cantidad de veces ha pasado que un docente, frente a una intervención, una burla o querer hacer un chiste, a veces sin la intencionalidad, termina disparando una dinámica. Bien, pero también puede pasar que es parte de esa dinámica y en algún momento también se burla, ¿ah? O mira para el costado. O el chico va y denuncia y le dice a la maestra, no la estoy pasando bien, y la maestra le dice, bueno, ya va a pasar, son cosas de chico, hacete fuerte, son bromas, lo que pasa es que vos sos hipersensible. Esa es una forma de sumarse a la dinámica, no de cortarla.
¿Por qué? Porque necesitan información y porque la violencia está muy naturalizada y porque no tienen las herramientas. Desde ese punto de vista, una ley puede servir de herramienta para generar estas capacitaciones permanentes, estos grupos de apoyo, estos protocolos. Silvana, viste que, por ejemplo, en muchos centros educativos, sobre todo en los privados, cuentan con un equipo multidisciplinario donde hay, por ejemplo, psicólogos, ¿no? ¿Necesitaría una institución así reforzar, digamos, el trabajo que por ahí podría pasar por ese lado? No, lo que necesita... Porque al fin de cuentas, ¿en quién confiar? No, Claro, ¿en quién confiar? Claro, exactamente. Entonces, volvamos a esto. El equipo sería el mismo. Lo que necesitamos es el cambio de paradigma. Mientras yo viva que la denuncia de bullying es un ataque al centro de estudio, ese equipo va a funcionar en alianza con el centro de estudio que le paga el sueldo. Y esa es la realidad. Ahora, si el centro de estudio acepta de que hay chicos que pueden hacer bullying y no lo viven como un ataque ni como una amenaza, sino como un hecho real de la vida cotidiana que lo venimos viviendo, de que el ser humano vive en sociedad, entonces el cambio de paradigma cambia y no se trata de que se está atacando al colegio, se trata de que se está atacando un problema. Y ese problema tiene que ver con quien dispara esta dinámica y con quienes se suman a ella, ¿no? Hay un televidente que nos mandó que en formación docente se aborda el tema del bullying. O sea, que hay ya instancias para los docentes Por suerte, de sí. formación, ¿no? Sí, Eso es así. hace unos años atrás no se abordaba y a veces hasta se jugaba con el concepto también. Son uno de los avances que hemos tenido al respecto, ¿no? Ahora, se aborda, pero tal vez no desde la especificidad y es una materia muy complicada el bullying, ¿tá? Es una materia que hace no solamente a la psicología individual, a la perversión, sino también a la psicología de masas, al efecto mimético. Es una especialidad que nos compromete y nos interpela a todos y que tiene muchas aristas grises, ¿tá? Muy difíciles de manejar y que nos pueden llevar al error, como tú decías, ¿no? Que la dinámica se dé vuelta y que terminemos todos acosando al que en algún momento denunció, por ejemplo. Y esas cosas también han pasado en el mundo en casos que han sido muy visibles, ¿no? Nos están llegando mensajes. Mira, hay uno que dice: a mi hija la discriminaban solo porque estudiaba. Fuimos a hablar con el director y se nos dijo que no hiciera caso, que hoy está así, que hoy por hoy la cosa es así. Claro, Sí. exacto, esas son las respuestas. Como esas te puedo hacer un libro de respuestas en estos 12 años que vengo atendiendo víctimas, ¿no? Y respuestas de enojos de los centros de estudio, respuestas de si llevan un informe mío, enseguida el enojo es conmigo y me llaman por teléfono. O sea, hay toda una dinámica que está al revés, que la tenemos que dar vuelta para que realmente funcione bien, porque si nosotros prevenimos, trabajamos en prevención del bullying, ¿en qué? En desarrollar la empatía hacia la víctima y no hacia el hostigador. Tampoco significa ir en contra del hostigador, sino una educación, ¿no? Y un esto no se hace, ¿bien? Entonces ahí estamos logrando que si el hostigador no tiene nadie que se le sume, no va a haber bullying, porque el bullying se da porque otros se suman. Ahora, vos solo no puede. Silvana, vos planteás que hay que desterrar, digamos, el perfil de la víctima. Desterrar el mito del perfil de víctima, porque en eso este es uno de los pilares en lo cual el bullying sigue funcionando y justificándose. Es lo que hablabas del caso De Fausto, este chiquilín de buscarle Fausto. que tenga una patología, decir que es débil, Que tuvo una decir infancia que- de determinada manera. Exacto, que hay una fragilidad, que hay una vulnerabilidad, y ahí yo me pregunto, ¿quién no tiene una vulnerabilidad? A ver, si empezamos a rascar en cada uno, todos tenemos una vulnerabilidad. ¿Cuál es la habilidad del hostigador? Encontrar esa vulnerabilidad y, según el contexto grupal, hacerla visible para generar el mimetismo. Que tal vez nada tiene que ver con la infancia ni con nada. Es tu punto débil y punto. Es tu punto Que hasta débil, puede ir esa mutando y le puede ir cambiando. Puede ir mutando con el tiempo, ¿no? En Exacto. este proyecto de ley se va hasta como la responsabilidad del ministro de Educación y Cultura. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que fue trabajado también por abogados especialistas en El legislación. proyecto fue hecho, claro, nosotros, muy buena tu pregunta, nosotros venimos trabajando en equipo hace años con Néstor Gutiérrez, excelente abogado tanto en mobbing como en bullying, trabajamos hace muchos años, de hecho ahora hicimos el proyecto de ley de mobbing
que también lo vamos a presentar juntos los dos. Entonces, lo que justamente la parte del armado y de la estructura, porque hace 2 años fue que ganamos el primer caso de bullying que se judicializó en Uruguay, y llegamos a la primera instancia con una sentencia de bullying y de daño por estrés postraumático. Bien, fue aquello un antes y un después para nosotros. Cuando llega a segunda instancia apelación, el caso se cae. ¿tá? Entonces, eso para él también, yo no quiero hablar con él, pero fue una frustración y te genera un dolor porque uno viene trabajando con el sufrimiento de la víctima, de animarse a dar ese paso, ¿verdad? En este caso era un adolescente, la familia lo que sufre, y bueno, tener una victoria de lo que significaría para el resto, ¿no? Y después ir hacia atrás. Fue como caminar 10 casilleros hacia atrás en todo lo que veníamos trabajando. Es muy frustrante esta tarea. Entonces, él es el que hace el armado y es el que decide. Yo de eso no entiendo nada. Él lo que me pide es, Silvana, fíjate que el concepto científico esté bien, fíjate que por acá vayamos bien. Ahora cuando lo estaba leyendo yo te explicaba que había algunas cositas para corregir también y para mejorar. Y después irá mejorando cuando pase a la comisión y lo seguiremos discutiendo. Espero que sea poco tiempo y que todos los partidos políticos, porque esto no es un tema ideológico partidario, estén a fin de sacar adelante este proyecto y de colaborar con la campaña lo que queremos es que el Uruguay entero se sume a la campaña de bullying que estamos haciendo, que para mí la transformación pasa por ahí, ¿no? Bueno, un montón de mensajes se llegaron, y las repercusiones que tiene incluso a través de los años, porque fíjate que un muchacho de 42 años nos cuenta hoy lo que sufrió cuando era adolescente porque era gay, pero no solamente por el lado de sus compañeros, sino por el lado de sus docentes, ¿no? Sí. Entonces, claro, son cosas que calan hondo y que traspasan tus décadas, digamos. Genera cambios a la estructura del cerebro para siempre, con daños en la autoestima, en la valoración de sí mismo, en los vínculos, el abandono de los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos seguir. Yo hoy en día tengo más adultos en el consultorio que sufrieron de bullying, que vienen a recuperar el daño, ¿tá? Que niños, para que tengas una idea de la repercusión que toda la información que ustedes dan puede llegar a cambiar el destino de una persona, ¿no? Y la calidad de vida. Silvana Yaquero, psicóloga experta en bullying, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por este tema. Después nos contás a ver cómo va esa presentación y ese proyecto. Vamos. Gracias.